Invertir en ETFs puede parecer sencillo. Eliges un índice, compras el ETF correspondiente y listo. Sin embargo, para tomar decisiones informadas y realmente maximizar tus rendimientos, es crucial comprender los detalles que diferencian a un ETF de otro. Uno de estos detalles fundamentales es el TER, un aspecto que a menudo pasa desapercibido pero que tiene un impacto directo en tu rentabilidad. El TER o Total Expense Ratio es un indicador que refleja el coste total anual que supone mantener un ETF. Se expresa como un porcentaje del capital invertido e incluye gastos como las comisiones de gestión, los gastos administrativos, los costes de custodia, las licencias para replicar índices e incluso los gastos legales y de auditoría. Por ejemplo, si un ETF tiene un TER de 0,2%, significa que por cada 1.000 euros invertidos pagarías 2 euros al año en costes. Lo interesante es que estos costes se deducen automáticamente del valor del ETF, así que no los verás reflejados como cargos separados en tu cuenta. Ahora bien, ¿por qué deberías prestarle atención al TER? Aunque un 0,2 puede parecer insignificante, lo puede parecer a primera vista, su impacto se magnifica con el tiempo. Imagina dos ETFs idénticos en cuanto a rendimiento bruto, pero uno con el TER del 0,2 y otro del 0,6%. A lo largo de 20 años, la diferencia en costes puede traducirse en miles de euros menos en tu bolsillo. Es decir, lo que parece un pequeño porcentaje hoy puede marcar una gran diferencia mañana. Eso sí, tampoco hay que caer en la trampa de pensar que un TER más bajo per se siempre es mejor. Hay que tener en cuenta otros aspectos como la calidad de la réplica del índice, la liquidez del ETF o la reputación del proveedor. Un ETF barato, pero con mala ejecución, puede terminar costándote mucho más de lo que aparenta. Y ahora que tenemos claro cómo el TER puede afectar directamente a nuestra rentabilidad, es momento de pasar a otro factor igual de relevante a la hora de elegir un ETF. Este concepto que no podemos pasar por alto es el tracking error, también conocido en español como el error de seguimiento. Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento real de un ETF y el rendimiento del índice que intenta replicar. Por ejemplo, si decides invertir en un ETF que sigue al S&P 500, esperarías que su comportamiento sea prácticamente idéntico al del índice. Pero en la práctica, siempre hay pequeñas diferencias. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente por los costos de gestión, la eficiencia con la que el fondo replica el índice y los ajustes periódicos que realiza en su cartera. Aquí es donde cobra importancia el tracking error. Aunque el ETF tenga un TER bajo, si el error de seguimiento es elevado, puede ser una señal de que no está replicando el índice con la precisión que esperas. Esto puede deberse a la estrategia de replicación que emplea, ya sea física, sintética o parcial, a los costos de transacción involucrados o incluso a decisiones puntuales del gestor del fondo. En este sentido, un tracking error bajo sugiere que el ETF se mantiene muy fiel al índice que sigue, mientras que un valor alto nos indica una mayor desviación, lo que puede traducirse en rendimientos mucho menos predecibles. Para interpretar correctamente este dato, hay que tener una referencia, y en general un tracking error inferior al 2% se considera bastante razonable cuando hablamos de ETFs de gestión pasiva. Si observas valores más altos, podría tratarse de una estrategia más activa o de grandes ineficiencias en la manera de replicar el índice. Por eso, al momento de tomar una decisión de inversión, no basta solo con fijarse solo en el TER. Es igual de esencial observar cómo se comporta ese ETF frente al índice que pretende imitar. Entender bien el tracking error te ayuda a evaluar la calidad y eficacia de un ETF en su función principal, que es seguir lo más fielmente posible a un índice. Y cuando combinas esta información con otros elementos como el TER y la liquidez, tus decisiones se vuelven mucho más sólidas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de invertir de manera eficiente, sabiendo exactamente qué esperar y con qué márgenes de error cuentas. Y hablando de eficiencia, hay otro aspecto clave que puede ayudarte a filtrar aún más tus opciones: el volumen de negociación del ETF. Vamos a ver por qué esto también importa y cómo puede impactar en tus resultados como inversor.
Este indicador muchas veces pasa desapercibido, pero en la práctica influye directamente en la facilidad y el coste de operar con un ETF. El volumen se refiere a la cantidad de participaciones de un ETF que se negocian en un periodo determinado de tiempo. Normalmente se calcula de diario. En otras palabras, nos dice cuánta actividad hay alrededor de ese ETF en el mercado. Un volumen alto nos sugiere que hay muchos compradores y vendedores, lo cual facilita mucho la ejecución de tus operaciones, sin que tengas que aceptar precios desfavorables por la falta de contraparte. Es, en esencia, un reflejo de la popularidad y la liquidez del producto. ¿Y por qué es tan importante? Te preguntarás. Porque un volumen elevado significa que puedes comprar o vender tus participaciones de forma más rápida, sencilla y sobre todo con menores costes de transacción. Esto es crucial si en algún momento necesitas entrar o salir del mercado con agilidad. Por ejemplo, ante movimientos bruscos del mercado. En cambio, si el ETF tiene un volumen muy reducido, es decir, muy bajo, podrías encontrarte con mayores dificultades para ejecutar una operación al precio deseado. Además, los diferenciales entre el precio de compra, el bid, y el de venta, que es el ask, tienden a ampliarse, lo que puede erosionar tus rendimientos sin que te des cuenta. Por eso, al evaluar un ETF, conviene que te fijes en que tenga un volumen diario constante y elevado. Esto te va a garantizar mayor liquidez y con ello menos fricción al operar. Pero claro, el volumen no debe analizarse en solitario. Tienes que valorarse en conjunto con los indicadores como el TER, el Tracking Error y todo lo que vamos a ver a continuación. Y así tendrás una visión más completa del producto que estás considerando invertir. Siguiendo con nuestro análisis, pasamos a ver otro punto importantísimo: la forma en que un ETF replica su índice de referencia. Este elemento, conocido como método de réplica, influye directamente en la precisión con la que el ETF sigue el índice y a los riesgos asociados a esta estrategia. La réplica se refiere básicamente a la estrategia que utiliza el ETF para imitar el comportamiento del índice. Existen principalmente tres formas para poder hacerlo. La primera es la réplica física, en la que el ETF compra todos los valores del índice en las mismas proporciones. Por ejemplo, si el ETF sigue al IBEX 35, adquirirá concretamente las 35 acciones del índice, replicando así fielmente su composición. La segunda opción que hay es la réplica física, pero por muestreo. Aquí el ETF no compra todos los valores, sino una muestra representativa. Esta estrategia es habitual cuando el índice es muy amplio o contiene activos difíciles de negociar. El objetivo es mantener un rendimiento bastante similar al del índice, pero con una gestión más eficiente en términos de coste y operatividad. Y luego tenemos la tercera estrategia, que es la réplica sintética. En este caso, el ETF no adquiere los activos del índice directamente. En su lugar, utiliza derivados financieros como contratos swap para obtener el mismo rendimiento. Esto implica firmar acuerdos con contrapartes, que normalmente son bancos, que garantizan ese retorno a cambio de una comisión. Esta opción puede ser útil para acceder a mercados complejos o con restricciones, aunque también introduce riesgos adicionales. Y es que el método de réplica no solo afecta la precisión del seguimiento al índice, sino que también impacta en otros aspectos clave. Por ejemplo, la réplica física completa tiende a ser más transparente y fácil de entender, pero sí que es verdad que puede llegar a ser más costosa y complicada de ejecutar en índices con muchos componentes. La réplica por muestreo, en su defecto, permite reducir costes, aunque aumenta el tracking error si la muestra no representa bien al conjunto global del índice. Y en cuanto a la réplica sintética, puede resultar muy precisa y fiscalmente eficiente en algunos mercados, pero conlleva un riesgo de contraparte. Si la entidad que firmó el contrato no cumple con lo pactado, los resultados del ETF se podrían ver gravemente afectados. Además, hay que tener en cuenta el nivel de transparencia. Los ETFs con réplica física suelen ser más claros respecto a los activos que contienen. Por el contrario, los sintéticos pueden resultar mucho más opacos debido a la complejidad de los instrumentos financieros que emplean. También hay diferencia en los costes y en la eficiencia fiscal, que pueden variar según el mercado y la estructura del ETF. Por todo esto, al elegir un ETF es fundamental tener en cuenta su método de réplica.
Si prefieres evitar riesgos innecesarios y valoras la transparencia, una réplica física puede ser tu mejor opción. Pero si estás dispuesto a asumir cierto riesgo a cambio de acceder a mercados más difíciles o simplemente reducir los costes, la réplica sintética también puede tener sentido siempre y cuando, mejor dicho, que comprendas cómo funciona. Siguiendo con nuestro análisis para elegir los ETFs de manera informada, pasemos a hablar de otro aspecto crucial: la domiciliación del ETF. Este detalle puede parecer técnico o burocrático, pero en realidad tiene implicaciones fiscales y regulatorias que pueden impactar directamente a tu rentabilidad neta. La domiciliación hace referencia al país en el que el fondo está legalmente registrado y desde el cual opera bajo supervisión regulatoria. Aunque no lo parezca, este factor determina desde qué leyes se rige el ETF hasta cómo se gestionan los impuestos sobre dividendos. Por ejemplo, en el caso de Europa, lo más habitual es encontrar ETFs domiciliados en Irlanda o Luxemburgo, ya que ambos ofrecen ventajas concretas tanto en eficiencia fiscal como en protección legal para los inversores. ¿Y por qué es importante esto?, te preguntarás. Porque la domiciliación influye, por ejemplo, en los tratados fiscales que el país tiene con otras naciones. Un caso claro es el de los ETFs irlandeses que invierten en acciones estadounidenses. Gracias a los acuerdos fiscales entre Irlanda y Estados Unidos, estos fondos solo sufren una retención del 15% en origen frente al 30% que se aplicaría en otros casos sin tratado. Esta diferencia, que a simple vista puede parecer pequeña, se traduce en una mejora significativa del rendimiento neto a largo plazo para el inversor europeo. Además, la domiciliación también afecta al marco regulatorio bajo el cual opera el ETF. Los fondos domiciliados en Irlanda o Luxemburgo suelen estar recogidos a la normativa UCITS. Esta normativa son los únicos fondos cotizados que podemos invertir los inversores que residimos en la Unión Europea. Por ejemplo, para los inversores de Latinoamérica, esta normativa no entra en vigor y no te afecta. Así que en España, solo, como ya sabes de otras lecciones, solo puedes invertir en UCITS y en Latinoamérica en cualquier otro tipo de ETF. Genial. Identificar la domiciliación de un ETF es muy sencillo si sabes dónde mirar. Una forma rápida de hacerlo es a través del código ISIN. Los ETFs domiciliados en Irlanda comienzan con IE, mientras que los de Luxemburgo, lo habrás adivinado, empiezan por LU. También puedes encontrar esta información en el folleto informativo o en la ficha técnica del fondo, que siempre está en la web del proveedor o plataformas de análisis financiero, o también muchas veces también lo podrás encontrar tanto en Freedom24 como en eToro. Comprender la domiciliación de un ETF te permite anticipar su tratamiento fiscal, conocer el marco regulatorio al que está sometido y, en definitiva, tomar decisiones más informadas. Y cuando incluyes este criterio junto al resto que hemos tratado, cada vez serás un inversor mucho mejor informado. Y ahora pasamos con el siguiente punto para analizar de manera más profesional un ETF. Y en este caso venimos a hablar de la divisa. A menudo pasa desapercibida, pero su influencia puede ser decisiva en los resultados finales de tu cartera. Cuando hablamos de divisa en el contexto de los ETFs, nos referimos a la moneda en la que están denominados los activos subyacentes del fondo. Por ejemplo, si inviertes en un ETF que sigue al S&P 500, estarás expuesto al dólar estadounidense, ya que las empresas que forman parte del índice operan y reportan en esa moneda. Lo mismo ocurre si inviertes en un ETF que replica un índice japonés. Estarás expuesto al yen. Pero además hay que distinguir entre la divisa en la que cotiza el ETF, es decir, la moneda en la que lo compras y vendes en el mercado, y la divisa de los activos que realmente posee. Un ETF puede cotizar en euros, pero si su cartera está compuesta por activos en dólares, seguirás estando expuesto a las fluctuaciones del tipo de cambio entre ambas monedas. Y aquí es donde entra en juego la importancia de entender este aspecto. Las variaciones de los tipos de cambio pueden modificar bastante sustancialmente tu rentabilidad. Vamos a suponer que un índice subyacente sube un 10% en su moneda local. Pero si esa moneda pierde valor frente al euro, el resultado final en tu cuenta podría ser muy inferior al esperado o incluso negativo. Un ejemplo típico: si el dólar cae respecto al euro y tú estás invirtiendo en un ETF que sigue al S&P 500 sin cobertura, esa depreciación del dólar podría comerse parte o incluso toda la ganancia que ha tenido el índice en su propio mercado. Bueno, ¿y cómo se puede gestionar este riesgo? Una opción es optar por ETFs con cobertura de divisas.
conocidas como currency hedge. Estos productos utilizan derivados para neutralizar las variaciones del tipo de cambio, con el objetivo de ofrecerte el rendimiento del índice como si estuvieras en tu propia moneda. Así, si el índice sube, tú te beneficias directamente sin que la divisa juegue en tu contra. No obstante, esta cobertura no es gratuita, puede implicar costes adicionales y en ocasiones no elimina el riesgo por completo, así que tampoco te preocupes mucho por eso. También es importante considerar que no siempre conviene eliminar el riesgo de divisa. En algunos escenarios, tener exposición a monedas extranjeras puede aportar beneficios, ya sea por diversificación o porque se espera una apreciación de esa moneda frente a la tuya. En ese caso, podrías beneficiarte tanto del rendimiento del índice como del tipo de cambio. Por eso, comprender cómo influye la divisa en tus inversiones de ETFs es fundamental. Te permite anticipar riesgos, valorar oportunidades y decidir si prefieres protegerte o asumir esa exposición con un objetivo estratégico. Y al analizar este aspecto junto con lo que ya hemos tratado, estarás muchísimo más preparado para construir una cartera sólida, diversificada y alineada con tus objetivos financieros. Y ahora toca entrar de lleno en otro punto importantísimo, en cómo se gestionan los ingresos que generan los activos dentro del ETF. Este aspecto, conocido como política de distribución, puede parecer un detalle técnico, pero en realidad influye directamente en tu rentabilidad y en la forma en que estructuras tu estrategia de inversión. La política de distribución hace referencia a lo que ocurre con los dividendos, intereses u otros ingresos que generan los activos que componen el ETF. Existen principalmente dos enfoques. Por un lado están los ETFs de acumulación, también conocidos como ACC, que reinvierten automáticamente esos ingresos dentro del propio fondo. Esto significa que no recibes pagos en efectivo, pero el valor de tus participaciones aumenta, aprovechando así el poder del interés compuesto sin que tengas que hacer nada. Por otro lado, tenemos los ETFs de distribución, que reparten esos ingresos periódicamente a los inversores. En este caso, si recibes efectivo en tu cuenta, lo que te da mayor liquidez y libertad para decidir qué hacer con esos fondos. Eso sí, ten cuidado porque esos dividendos tienes que pagar impuestos. Así que la elección dependerá de ti y de tu objetivo financiero. Si buscas ETFs que crezcan a largo plazo y que no te den ingresos, los de acumulación están genial. Pero si buscas recibir ingresos pasivos, los de distribución están mucho mejor. Hasta ahora hemos explorado aspectos como el TER, el tracking error, el volumen, la réplica, la domiciliación, la divisa e incluso la política de distribución. Todos estos elementos nos ayudan a construir una visión integral antes de invertir en un ETF. Sin embargo, hay un error muy común que conviene evitar: asumir que un ETF con comisiones bajas es automáticamente la mejor opción. Y es que un ETF barato no siempre es sinónimo de eficiente. Cuando decimos que un ETF es barato, generalmente nos referimos a que tiene un TER bajo. Es decir, sus comisiones de gestión anuales son más reducidas. Por ejemplo, si comparamos un ETF con un TER del 0,10 con otro que tiene un 0,3, el primero parece claramente más atractivo. Pero, ojo, cuidado, fijarse únicamente en este dato puede llevarnos a tomar decisiones incompletas o incluso muy equivocadas. La verdadera eficiencia de un ETF no depende solo de su TER, va muchísimo más allá. Un ETF eficiente es aquel que, además de tener costes competitivos, que obviamente los tiene que tener, replica su índice de forma precisa, mantiene un tracking error bajo, ofrece un buen volumen de negociación y emplea una estrategia de réplica adecuada en su mercado objetivo. En otras palabras, es un conjunto equilibrado de factores lo que marca la diferencia entre un fondo barato y uno verdaderamente eficiente. Pongamos un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Imagina que estás analizando dos ETFs que replican el mismo índice, el ETF a un 10%, pero su tracking error es del 1,5% y su volumen de negociación es bajo. Y el segundo ETF B tiene un TER un poco más elevado de un 0,20% y su tracking error es de apenas un 0,3%, es decir, 1,2 puntos menos que el anterior y una liquidez mucho mayor. A simple vista, podrías sentirte atraído por el ETF A por tener comisiones más bajas. Sin embargo, el ETF B podría ofrecerte mejores resultados netos a largo plazo gracias a su mayor eficiencia en la réplica y facilidad para operar en el mercado. Este ejemplo ilustra bastante bien por qué es tan importante no dejarse llevar únicamente por el TER al momento de elegir un ETF. Evaluar de forma integral cada producto, teniendo en cuenta la eficiencia general, que incluye el tracking error, la liquidez
y la estrategia de réplica y muchos otros factores, te permite formar decisiones más sólidas, más informadas y acordes a tu perfil de inversión. Ahora es momento de dar un paso más. Saber cómo analizar un ETF de forma práctica usando las herramientas adecuadas. Porque una cosa es conocer la teoría y otra muy distinta es poder aplicarla de manera efectiva al momento de invertir. Para ello existen plataformas especializadas que te permiten evaluar y comparar ETFs en profundidad. Las tres más útiles son Use ETF, Morningstar y el kit del emisor. Te voy a explicar cada una y luego te dejaré enlaces para que puedas ir tú mismo sin complicaciones. Use ETF o Use ETF si lo dices en español es una de las herramientas más completas para quienes invierten desde Europa. Es como un radar de ETFs que te permite buscar por nombre y SIN o índice y luego aplicar filtros clave como el tipo de réplica, la política de distribución o la divisa. Una vez encuentras varios candidatos, puedes compararlos fácilmente en una tabla que muestra de forma clara sus características, como son el TER, el volumen, el país de domiciliación, la estrategia de réplica y muchísimo más. Además, ofrece la posibilidad de crear carteras simuladas con las que puedes analizar la diversificación, la asignación de activos y el rendimiento histórico. Es una plataforma muy intuitiva que te ayuda a tener una visión clara antes de tomar decisiones. Luego tenemos a Morningstar, que es una herramienta muy valorada por su enfoque cualitativo. Al buscar un ETF aquí, verás de inmediato su rating de estrellas, que va del 1 al 5, según su rendimiento ajustado al riesgo. Pero lo más interesante es que también puedes acceder a análisis escritos por expertos donde se evalúan aspectos como la calidad de la gestora, la eficiencia del ETF o el proceso de inversión que sigue. Además, encontrarás información clave como la rentabilidad histórica, la volatilidad, ratios financieros y la composición detallada de la cartera. Es una mirada mucho más profunda que complementa perfectamente los datos más técnicos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del kit, el documento de información clave para el inversor, que todos los emisores están obligados a publicar. Este documento estandarizado contiene todo lo esencial: los objetivos del ETF, el índice que refleja, la estrategia de inversión y el perfil de riesgo y rendimiento que se presenta en una escala del 1 al 7. También incluye escenarios de rentabilidad esperados, información detallada sobre los costes, incluyendo, claro está, el TER y posibles comisiones adicionales que pueden existir, así como datos prácticos sobre la gestora. El depositario también te aparece cómo contactar en caso de dudas o reclamaciones. Leer el kit es como revisar el manual de instrucciones de un ETF antes de comprarlo. No deberías saltártelo. Al usar estas tres herramientas de forma complementaria, Use ETF para comparar y filtrar, Morningstar para profundizar y el kit para entender todos los detalles legales y operativos. Con esto tendrás una visión mucho más clara y completa de cualquier ETF. Y esto te va a permitir tomar decisiones muchísimo más informadas, alineadas con tus objetivos financieros y con la tranquilidad de estar invirtiendo con criterio y conocimiento. Genial. A lo largo de esta gran lección, de esta extensa lección, que ya llevamos más de 25 minutos, hemos recorrido todos los factores que debes tener en cuenta para elegir ETFs de forma realmente informada. Empezamos hablando del TER, ese coste aparentemente pequeño pero con gran impacto a largo plazo. Luego hemos analizado el tracking error, que te dice que también replica un ETF su índice. También hemos profundizado en el volumen, que influye en la liquidez. También hemos visto el método de réplica, que define cómo se construye el fondo. También hemos hablado de la domiciliación, que afecta a la fiscalidad. También hemos hablado de la divisa, que introduce un riesgo que muchas veces se pasa por desapercibido. También hemos explorado la política de distribución, que es clave para definir si los ingresos se reinvierten o se reparten, y también hemos aclarado que un ETF barato no siempre es sinónimo de eficiencia. Y por último, hemos visto cómo aplicar todo esto con herramientas como Use ETF, Morningstar y el propio kit del emisor. Todo este conocimiento no es para memorizarlo, sino para usarlo. Invertir en ETFs puede ser sencillo, pero hacerlo bien requiere atención a los detalles. Y esos detalles, cuando se suman, marcan la diferencia entre una inversión impulsiva y una inversión estratégica, entre resultados aleatorios y resultados consistentes. Así que la próxima vez que estés valorando un ETF, no te quedes solo con el nombre o el T. Mira más allá, pregúntate cómo replica el índice, qué tan eficiente es, en qué moneda invierte, cuál es su política de distribución, dónde está domiciliado, cómo se comporta frente al índice y sobre todo, y más importante,
¿Encaja con tus objetivos, horizonte temporal y tu situación personal? Invertir con criterio no significa saberlo todo. Significa hacer las preguntas correctas. Y ahora ya tienes las herramientas para empezar a hacerlas tú mismo. Nos vemos en la siguiente lección.